rescataba la importancia del valor de la palabra, pero cuando recién exponía yo digo, hay un paso previo a la palabra que es la rigurosidad del pensamiento. Claro. Entonces, la palabra puede perder el peso que debe tener una sociedad, particularmente la palabra de un gobierno, cuando es tergiversada. Pero el problema es que cuando la palabra es emitida sin pensar antes, y entonces no se valida lo que la palabra está proponiendo nunca, es de una gravedad todavía mayor. No ocurrió con las proyecciones de... la rigurosidad de los datos cuando el presidente presentaba los números con respecto a otros países. No ocurrió con la rigurosidad de las proyecciones de lo que iba a pasar en la Argentina. No ocurrió con la rigurosidad de pensamiento para planificar la cuarentena. No ocurrió con las promesas de vacuna. No ocurrió, todavía no ocurre. Yo creo que Argentina ha caído en un campo magnético en donde pierde el norte moral y todavía no cobra el gobierno verdadera dimensión de lo que significa haberse apropiado de las vacunas de otros. ¿Por qué? En parte porque todavía por ahí creen su falta de rigurosidad conceptual o su palabra de que van a llegar las vacunas. Pero ahora lo que estamos viendo, que es lo que dicen los infectólogos, es hay riesgo de una ola mucho más grande, producto de... mutaciones y esas cosas. Y de claro. Brasil, ¿sí? De nuevas cepas. Y nos agarra sin vacunas. Y yo creo que esto de que la gente por ahí transitoriamente se apaciguó por ahí por tomar la normalidad como lo cotidiano, lo que es, se apaciguó durante un tiempo esto, pero si mañana empezamos Bueno, por otra eso vez la a cadena ver... nacional de hoy, ¿eh? Pero está preparada, le pregunto a todos, ¿está preparada la sociedad para volver a pasar un escenario parecido al que pasamos abril, mayo, junio, julio del año pasado? ¿Se banca eso la sociedad? Yo el otro día hablaba con el dueño de un restaurante muy conocido, que ahora no voy a nombrar, con el marido de Pampita, que tiene un restaurante, y yo le decía, ¿aguantan ustedes otro cierre más? No, no, me dice. Es que Cualquier cierre nos hunde para siempre, no abrimos nunca más. Es que pensar que la cuarentena es la única herramienta que tenés para usar. Digo, eso es lo que pensábamos en marzo, en abril del año pasado, cuando no sabíamos de qué es se la trataba. prehistoria de las Osvaldo, herramientas. yo creo que hay dos cosas que son importantes de rescatar de lo que vos decís. Al principio, en la incertidumbre absoluta y el desconocimiento de qué es lo que viene, vos podés decir, bueno, a ver, Exacto. cuidado. Ahora, una cosa era tratar de suprimir el virus, que es cerrar y que no entre. Y si él entró, estamos todos aislados. El que lo trajo, el virus va a desaparecer porque esa persona está aislada. Y otra cosa es cómo lidias una vez que está acá. Claro. ¿Por qué? Porque la primera etapa fue tratemos de suprimirlo, tratemos de que no entre todo el mundo a un hotel. Una vez que entró acá, vos tenés las herramientas que tenés. Un Estado sofisticado tiene más herramientas y paga menos costo por tener que usar una dosis mucho mayor de una sola herramienta. Es verdad. Entonces, eso le pasa a la Argentina. No tiene ninguna otra herramienta Claro, para lidiar tu con caja de mayor herramientas, a ver si sofisticación. entiendo lo que decís, Martín. Si vos en tu caja de herramientas tenés solamente un martillo Claro. y cada problema de la casa lo querés arreglar con el mismo martillo, y si el martillo no lo arregla, en lugar de dejar el martillo, lo que haces es ensañarte y martillar cada vez más fuerte. Perfectamente. Es decir, delante de qué estamos, hay una mentira que insiste en pasar por verosímil. Y hay un pueblo desencantado y además sufrido, que ha comprendido que lo que un día parecía posible en verdad no era cierto y no está dispuesto a devolverle a esa palabra que insiste en ser creíble el lugar que le dio en otro momento, que es lo que ha dicho Osvaldo, que es lo que planteó Martín. Entonces, insisto en esto porque me parece importante. ¿El violador se va a portar bien? ¿Le voy a creer cuando me dice que nunca más va a insistir en destrozar una criatura? Y al estafador le voy a creer porque me diga. Entonces, esta distancia brutal entre un gobierno obcecado en no comprender lo que sucede y una población que está sacrificada para que pueda preponderar la palabra que ha mentido, pone de manifiesto que el país no es una nación, es un conglomerado. No es una república. No, hay un tema adicional que me quiero montar sobre lo que dice Santiago, que es, vos preguntaste antes, ¿se puede decirle a la gente qué? La gente lo primero que va a ver es qué pasó con lo que hicimos antes. Claro. Porque fue un esfuerzo muy grande y fue ¿para qué? De hecho pasó con las clases, Martín.
Bueno. En octubre del año pasado el gobierno todavía decía que no estaban dadas las condiciones para empezar las clases, había menos contagios, o igual que ahora, y las clases empezaron. Bueno, vos tenés un dato sobre eso, ¿no, Osvaldo? Sí, bueno, muy concreto y científico. Efectivamente, es un dato que raramente se da en Buenos Aires y en Mendoza, y no hay otros datos en la nación. Lo que decía Martín. Ha sido- Odiamos los datos. Ha sido mínimo el número de niños contagiados. No llega al 1% el número de niños contagiados de los 700.000 en realidad de 700.000 personas que conforman a toda la colectividad escolar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿esto qué significa? 0,6, ¿no? Es el- 0,6, 0,7. ¿Qué significa esto? Que quizás podríamos haber tenido clases durante el año, teniendo en Por cuenta... lo menos una buena parte. Por lo menos una buena parte del año, pero además, digo, tratamos a todo el país, esto también con el problema federal que comentabas al principio, como si fuera Buenos Aires. Hay pueblos de 3.000 habitantes. Mi pueblo en Santa Fe de 3.000 habitantes Claro, que es- no tuvo un caso hasta septiembre y los chicos no tuvieron clase desde marzo y ahora mismo tienen 4 horas por semana de presencialidad. Hubo clases, por supuesto, las clases virtuales, aquellos que pudieron recibir las clases virtuales, ¿no? Osvaldo, pero suponete que hubieras tenido que cerrar en algún momento, sobre todo por el Sí. desconocimiento al principio de vida. Yo Sí. te digo, miremos nuestro Estado, miremos la educación que es tan importante. ¿no? Te digo, ¿nuestro Estado estaba preparado para administrar contenidos de otra manera? No. 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 ¿Había priorizado cuáles son los contenidos? Porque hoy cada vez ampliamos más los contenidos que le damos a los chicos. ¿Había priorizado cuáles contenidos tienen que tener distintos formatos y distintas modalidades de enseñanza para llegar a los chicos? No. ¿Tenía las escuelas interconectadas de alguna manera con los chicos? Poco. Teníamos, yo siempre digo lo mismo porque a mí me parece el punto medular. Es imposible tener mejor educación si no tenés mejores docentes. Y no es una carga sobre los docentes. No. Miremos el desarreglo fenomenal del sistema de formación docente en la Argentina. Francia tiene 8 institutos de formación docente, uno por cada región. Ecuador tiene 1, reforma de Rafael Correa. Sí, claro, encima Correa. ¿Cuántos institutos de formación docente tiene la Argentina? No sé, 50 por ciudad. 1.200. Claro. Tiene sindicales, tiene de los distintos credos, tiene estatales y tiene privados. ¿Hay formación homogénea de aquellos que van a enseñar a los chicos a lo largo de la ancha de Argentina? La respuesta es no. Bueno, y no quiere